Ya. El segundo aspecto es que, como ustedes saben, el Zoom tiene un tiempo donde se corta la videoconferencia. Entonces, estoy programando tener este primer espacio de 30 minutos de todo lo que tengo planificado. Y si es que es necesario, nos ponemos de acuerdo otros 30 minutos. Cierro esta sesión, les paso otra vez el link al grupo WhatsApp y continuamos una media hora más. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Manito? Sí, sí. Fabuloso, fabuloso. Ya, entonces, ya salto la explicación de la instalación del Atlas T, esperando que todos ustedes hayan podido lograr la instalación óptima en sus máquinas. Pero previo a eso voy a hacer una pequeña explicación donde ahí sí voy a ser necesario hacer otra vez, reactivarles el micrófono porque quisiera recibir algunas impresiones de parte de ustedes. Lo que les comparto en pantalla Perdón, profe, no se escucha. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan ahora sí mejor? Sí. Ahora sí, lo que habló más antes no se le escuchó nada. Ya, lo que les decía es que les voy a compartir la pantalla. Por favor, quisiera que me indiquen si es que están viendo lo mismo que yo. No. Es una No. pantalla que dice datos cualitativos. Solo una pantalla negra se puede ver. Tienen que esperar un segundito, Sí, un toque. Está cargando recién. Correcto. Ahora se ve, doctor. ¿Lo ven? Sí, se ve. ¿Ven la misma pantalla donde hay un título que dice datos cualitativos? Sí, se observa. Bárbaro, excelente. Ya, como ustedes saben, ya han visto en sus anteriores módulos, ¿cuál es la principal característica de un dato cualitativo? ¿Cómo es un dato cualitativo? Tal vez haciendo la analogía, es la consulta que les hago a ustedes, no sé, el que quiera responderme, pero haciendo la analogía, en el enfoque cuantitativo, el dato bruto cuantitativo es un número. La pregunta en el dato cualitativo, ¿cómo sería la unidad más simple de dato para el enfoque cualitativo? ¿Cómo sería un dato cualitativo? Letras. Una unidad significativa sería una palabra. Excelente. La analogía entonces es pensar que si en el enfoque cuantitativo el guarismo es la unidad básica, es el dato básico, en el enfoque cualitativo la unidad básica, el dato básico bruto, es texto, una palabra. Sin embargo, la relación del señor Michael Quinn Patton, que es un profesor del MIT, que él refiere que los datos cualitativos relacionan una descripción de situaciones, experiencias, vivencias, acciones, donde, a diferencia de lo individual, el caso a caso importa. ¿Qué quiero decir con esto? En el enfoque cuantitativo de la estadística, lo que se hace es sintetizar una infinidad de datos en una sola cifra. Trato con ello de lograr una síntesis que nos permite una recompensa. En el enfoque cualitativo, la gran decisión es que no para sintetizar nada. De hecho, más bien me es conveniente el profundizar en cada uno de los casos con la mayor plenitud. La realidad es que tiene cada caso dentro de esta realidad compleja. En esta lógica, ustedes habrían visto en sus módulos mediante la recopilación de la indagación directa pueden derivar o pueden ser regulares relación local, como en el siguiente módulo. En este tipo de técnicas de levantamiento de datos cualitativos, lo que se trata de unidades de análisis son experiencias, percepciones, opiniones, sentimientos, conocimientos,
Básicamente son 7 manifestaciones que ustedes, mediante la consulta, van recabando y se convierten en datos susceptibles de ser analizados. Susceptibles primeramente de sintetizarse para luego ser analizados y brindar respuesta científica a la pregunta de investigación que nos habíamos dado. Al existe en la acción directa, también se deben tomar datos de observación. Simplemente uno puede hacer una nota de campo, lograr una descripción detallada, actitudes, conductas, acciones, interacción entre personas, posiblemente alguna lógica organizacional de grupos humanos, posiblemente procesos comunicacionales, tal vez algún relato que vincule experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así también como la observación, es leer una visión de otros elementos que han visto con Abraham Herrera, donde en la red mental ustedes probablemente estamos hablando de documentos de corte científico, posiblemente podemos hablar de registros, blogs, chats, documentos oficiales, diarios, cartas, fotografías y una serie de documentos que pueden ser susceptibles de ser sistematizados y ayudarnos a generar evidencia que nos permita responder una pregunta de investigación. En cualquiera de esos pasos, la técnica de recolección va a medir la revisión mental, las entrevistas, grupos focales, los participantes, los metodológicos y alguna técnica que podría ser interés. Pero la lógica en ese sentido. No sé si sigo compartiendo pantalla. No, ya no. Sí, la pantalla ya se ¿He perdido la perdió. pantalla? Ajá. Ya, permítanme. Se perdió la pantalla. Recuperar pantalla. Perdón. Guay, no sé por qué no puedo recuperar pantalla. ¿Logran ver ahora lo que les estoy compartiendo? Está cargando. Ya. Me indican, por favor. Okay. Pueda ver. Uh-huh. ¿Ven mi pantalla? Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, Uh-huh. Mil disculpas por ese desfase. Lo que les decía, trátese de observación, trátese de entrevista, trátese de revisión documental. Para el análisis, todos los datos de tipo cualitativo eventualmente se van a convertir en texto. ¿No es cierto? Ya. Este texto, para que pueda ser maniobrado bajo algún programa que nos dé facilidad en el análisis, debe ser digitalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen una entrevista donde habrían grabado la entrevista, eventualmente esa entrevista tendrá que convertirse en un texto, convertirse en un Word, tendrán que transcribir la entrevista. Existen paquetes que ayudan a hacer esa lógica más rápida o simplemente de una manera artesanal. Uno escucha, transcribe, escucha, transcribe. Lo mismo tendría que pasar con una nota de campo, que posiblemente ustedes hayan hecho una nota de campo manuscrita. O en relación a la revisión documental, tendríamos que hablar de documentos de o si fue el caso y tienen un documento físico, sacarlo y volverlo tal. Entonces, ellos traen un video, posiblemente audio, o de un texto, eventualmente convertir en un digitalizado, como el que ustedes ven. ¿Me entienden? Ya, la pregunta es ustedes. Hagan el supuesto de una entrevista que habría dado 2 horas.
donde a una persona de la cual hemos recabado datos de interés, será que todo lo que se dijo en esas horas nos va a inspirar. Dependiendo, ¿no? Las fases de análisis. Así es. Textualmente se dijo en la revista que va a decir una transformativa de posible relacionar las dificultades de la ciudadanía. En la revista lo que trataba era de reparar todo violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si bien la transcripción, la entrevista pudo haber sido en su plenitud, no todo lo que condujo esa acción, todo lo que contiene la acción, no es de utilidad. Por tanto, al momento de digitalizar la entrevista, lo que nosotros necesitamos hacer es un proceso de reducción de data textual. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que yo voy leyendo, lo que voy haciendo es, en ese proceso de reducción, voy a elegir, vean como si estuviera resaltando las partes que son de mi interés, las partes que me generan evidencia, que me generan el dato, la información para responder a una investigación. Entonces, seleccionando solamente ciertas partes, es que yo voy codificando un texto que eventualmente puede ser bastante ampuloso y voy generando un código, y así sucesivamente. Entonces, el proceso de lo que hace es seleccionar las partes relevantes del data textual que voy a utilizar, que voy a insumir para mi análisis. Ahora, esto se ve en cierta forma simple, de hecho podría hacerlo de una manera manual. Imagínense un documento que lo tengo en físico, me dejo de lado el del software, y yo simplemente al documento que tengo en físico, la manipulación que haría es con un resaltador ir marcando las partes más importantes y con eso ir generando los códigos. Esa es la analogía que persigue el proceso de reducción. Sin embargo, ese proceso se hace sumamente complejo si resulta que estoy hablando de 50 entrevistas, posiblemente 200 documentos en revisión documental y tengo unas 40 notas de campo. Entonces, lo que va a hacer el software es ayudarme a sistematizar de una manera más amigable, de una manera un poco más procedimentalmente correcta, todas las partes que son relevantes para el análisis que yo requiero para mi investigación. Entonces, el conjunto de codificaciones lo que va a hacer es generar, alimentar una categoría de análisis. Y esta categoría de análisis puede generarme un concepto sustantivo. Un concepto sustantivo refiero a un concepto que es propio de la realidad compleja que yo estoy tratando de investigar. El conjunto de conceptos me puede generar la creación de indicadores cualitativos. Y el conjunto de indicadores cualitativos eventualmente puede aterrizar en generar una teoría sustantiva que explique una realidad compleja. En esta ilustración, lo que estoy queriendo hacer es explicar el proceso inductivo del enfoque cualitativo para el análisis desde la toma del dato, desde el dato textual, hasta la generación de la teoría. Por favor, quiero hacer una distinción sumamente marcada en relación al enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo sigue una lógica de inducción deductiva, en el sentido de que el enfoque cualitativo precisa como primer elemento la teoría, y a partir de la teoría recién recaba datos para poder contrastar si esta teoría en cuanto se la puede aceptar o rechazar. Vean que en el enfoque cualitativo, la lógica inductiva comienza con relevar los datos, sistematizarlos, y a medida que los voy sistematizando, sistematizo, analizo, sistematizo, codifico, categorizo, analizo. En esta conjunción de este proceso de codificar, categorizar, generar conceptos, indicadores, eventualmente el producto final va a ser una teoría que me permita entender de mejor manera esta realidad compleja. Este proceso de categorización, codificación, se lo puede realizar de una manera más amigable a través de programas como es el Atlas-T, como puede ser el Ethnograph, como puede ser el NVivo, como podría ser el Decision Explorer o podría ser el QualPro.
¿Podría hacerse este mismo proceso con un Word? Por supuesto que sí, pero se hace mucho más complejo. No sé cuánto, si me han logrado seguir todo lo que estoy diciendo hasta ahora. Quisiera recibir alguna mirada de parte de ustedes. Está bien. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Todo ok? Esta parte, la palabra, Sí, por favor, la adelante. palabra del proceso de reducción Sí. va a concretizar precisamente en la categorización, en lo que yo conocía más la parte de la decodificación y llega a ser la parte de la categorización. Mire, ahorita me va a entender mucho mejor con el ejemplo que tengo preparado para hoy, pero la lógica es la siguiente. Usted tiene un dato textual, tiene una entrevista transcrita, donde solamente va eligiendo las partes relevantes de mi entrevista. A eso yo refiero como codificación. Estoy reduciendo el texto, no tengo las 12,000 palabras que inicialmente tenía, sino voy reduciendo ciertas partes y posiblemente de las 12,000 palabras llegue a tener un texto reducido en muchas menos, ¿no? Tal vez un 20%. Hay entrevistas que realmente son muy dispendiosas, pero el proceso de codificación, las partes relevantes, van a generar el alimento para una categoría de análisis. Son estas categorías de análisis las que me van a permitir comprender el fenómeno complejo. Por favor, en este momento, tal vez no se entienda muy bien el proceso de codificación porque no estoy ilustrando con nada, pero solamente quisiera que se pueda comprender de esta primera explicación la lógica inductiva del enfoque cualitativo, de ir del texto, hacer la reducción mediante la codificación, categorización y eventualmente procurar generar una teoría. Ese es el primer elemento que quisiera que quede claro. Sí, está bien. ¿Sí? Este Excelente. proceso de reducción, sí. Luego va la codificación, los códigos y posteriormente la categorización de análisis. Está bien, licenciado. No necesariamente es que usted realiza código-categoría. En algunos casos es posible hacer categoría-código. En un segundito me va a entender con el ejemplo mucho mejor. Voy a pasar a mi ejemplo para poder comprender lo que estoy tratando de explicar. Voy a hacer mi ejemplo con un Word, donde voy a hacer de una manera artesanal este tema de la codificación. Y luego voy a hacer exactamente lo mismo con el Atlas T para que ustedes vean la facilidad que puede brindar este tipo de programas en este proceso de reducción, codificación, categorización. Lo que les decía el día de ayer, me comentaron que habían realizado entrevistas con Abraham Herrera. Entonces me dijeron por ahí que tenían algún Word. Si gustan, pueden utilizarlo, pueden abrir su Word. Si gustan, para seguirme en el ejemplo, pueden abrir el Word que les he compartido en el grupo WhatsApp. No sé si lo tienen a mano. Les he compartido un documento Word que dice guía de entrevista. Por favor, les solicitaría, ábranlo o descárguenlo y puedan abrirlo. Guía de entrevista, ¿no? Sí, por favor. ¿Lo tienen? Ajá. Sí, sí. Estoy poniendo en pantalla la guía de entrevista. No sé si ustedes también lo tienen abierto. Sí, doctor, ya lo tengo abierto. ¿Lo tienen? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí, doctor, perfecto. Excelente. Lo que ustedes tienen en pantalla es un Word convencional donde algo que ustedes ya habrían visto con Abraham Herrera. Seguramente él les ha ilustrado cómo se realiza una guía de entrevista.
una guía de entrevista que tiene un primer preámbulo que habla del objetivo de la entrevista, la cantidad de los participantes sugerida, posiblemente algunos materiales, el tiempo que va a durar la entrevista y el desarrollo, que es la parte más importante de la guía, donde primeramente se hace una introducción, luego se hacen las preguntas, que es lo más importante, porque con esto recabamos la data que necesitamos para el análisis, y finalmente se hace un cierre. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Ya, Sí. excelente. Les pongo en contexto entonces. La guía de entrevista que ustedes tienen en pantalla es el ejemplo de un estudio sobre bullying que se realizó en la ciudad del Alto, donde se entrevistó a directores de la unidad educativa, a docentes, a padres de familia y estudiantes de 20 unidades educativas en el distrito 10 de la ciudad del Alto, donde se estaba buscando realizar una primera inducción exploratoria de ver cuál era el conocimiento del bullying, si se conocía de qué se trataba este fenómeno. Nosotros intuitivamente sabemos qué es el bullying, pero se estaba tratando de consultar cuánto se sabe del bullying. Entonces, esta guía de entrevista que les estoy compartiendo es una guía de entrevista llenada con la entrevista realizada a una directora de una unidad educativa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Doctor, ahí tengo una pregunta. Por favor. Para trabajar con la codificación, ¿necesariamente necesitamos una guía de entrevista estructurada o también podría ser una guía de entrevista no estructurada o semiestructurada? Por supuesto que sí. No estoy haciendo la distinción en el tipo de entrevista. Podría ser una entrevista completamente flexible donde no haya guía. Simplemente ustedes estén haciendo, no sé, grabador en mano y estén consultando de una manera, ¿cómo les puedo decir? Como una pesquisa sobre algún fenómeno relevante, con una pregunta detonante, de preguntarle simplemente, ¿y usted qué piensa, qué opina sobre el bullying? Imagínense una entrevista al estilo, no sé, pues un reportero de prensa que hace una consulta a un político en la calle, ¿no es cierto? Entonces, lo único que quiero transmitirles, que independientemente del tipo de entrevista, por decirles algo, esta entrevista es semiestructurada, porque a pesar de que existe una guía, se ha permitido de que el investigador, la persona que está realizando la entrevista, pueda salirse del guión. Pero van a ver que en la transcripción, la persona que realizó la entrevista se acogió bastante, se ciñó bastante bien al guión. Trató de respetar las preguntas que originalmente se tenían planteadas. Pero, por supuesto, si ustedes no habrían realizado una guía de entrevista y simplemente tienen la transcripción del audio sin realizar todo este preámbulo del objetivo, la cantidad de participantes, material, plenamente válido. No sé si he logrado responder a la pregunta. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ya, entonces leo este primer punto. Vean el punto 1, dice, objetivo de la entrevista, realizar preguntas detonantes sobre el bullying. La pregunta detonante es, ¿qué elementos hacen del bullying? Y si me voy hasta el punto 5 de desarrollo, el entrevistador, lo que habría dicho, ha hecho una primera presentación de su persona. Dice, bueno, muy buenos días, mi nombre es... Vamos a realizarle unas preguntas a razón de lograr un mayor entendimiento sobre el bullying. Usted ha sido seleccionado como un informante clave por su experiencia de trabajo en el ámbito educativo. Entonces, una vez terminada la presentación, el investigador hace su primera pregunta y le dice, ¿usted sabe qué es el bullying? ¿Podría brindarnos alguna conceptualización, alguna idea? Y, como les decía, ha respondido una directora de una unidad educativa. Ella responde, el bullying no es una acción nueva, siempre ha existido, donde el abusador, el grandote, hace burla del más pequeño. En muchos casos, el bullying puede traducirse como un acoso, que si se da de una vez, no es muy preocupante. De hecho, se lo puede considerar como incidental. Lo complicado
es que este acoso se repita constantemente. Ya. Primer paso, la pregunta a ustedes. Todo lo anterior, todo lo que estoy pintando en el texto, de inicio, ¿mes de utilidad? Dado que estoy tratando de capturar qué elementos hacen del bullying. Me interesará de inicio relacionar como una categoría de análisis la duración de la entrevista, los materiales, la cantidad de participantes, o me es importante esta primera pregunta nada más. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, asumamos de que el dato importante es la respuesta que dio a la primera pregunta de análisis. Y vean que estoy marcando esa primera respuesta, esa pregunta que realizó el entrevistador. Y lo voy a marcar con otro color. Lo he marcado con amarillo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Siguen? Sí, doctor, perfecto. Ya. La pregunta sería, ¿podría con una sola palabra nombrar con alguna categoría de análisis a esta respuesta? O con unas simples palabras, ¿qué categoría podría nombrar a esta primera respuesta? Acoso. Concepto de bullying. Excelente. Pensemos. También ¿Perdón? podría ser, ¿puedo? Sí, adelante, por favor. También podría ser recurrencia, ¿no? Porque es el punto central que hace la diferenciación, por lo menos la persona que ha respondido. Ya. Tal vez, a ver si les parece, solamente les pongo como una sugerencia. ¿Qué les parece si podría llamarlo con una categoría de decir, ¿qué es el bullying? Nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya han pasado mis primeros 30 minutos. Hasta aquí, ¿cómo nos está yendo? En esta primera pregunta estamos enfatizando o queremos averiguar cuál es el concepto de bullying. Sí. Por eso lo he nombrado a esa categoría, con ese nombre de qué es. O si gustan, ya no llamaré qué es. Puedo llamarle concepto. Eso. ¿Sí? Creo que el concepto ahí marcado es la palabra acoso. Excelente. Pero tome en cuenta, por favor, haciendo un ejercicio imaginativo. Esta pregunta se la va a realizar no solamente a esta directora, se la va a realizar a todas las directoras de las diferentes unidades educativas, a un gran número de profesores, a un gran número de estudiantes, a un gran número de padres de familia. Y la consulta hacia ustedes, ¿todos responderán lo mismo? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Entonces, esta primera categoría se va a alimentar con las respuestas de las diferentes unidades de análisis respecto de la pregunta que se habría realizado. Entonces, posiblemente sea conveniente que esta primera respuesta logre una primera categoría de análisis que sea concepto. Bueno, solamente estamos ensayando el ejercicio. Luego vamos a ver si es que ha sido pertinente nombrarlo como lo hemos nombrado. ¿Les parece? Ya. Voy a la siguiente pregunta. Luego le preguntan, ¿por qué se dan situaciones de bullying? Y la directora responde, en muchos casos son problemas que se dan en el ambiente familiar. Tanto agresor como agredido son niños. Digo niños pensando en un adolescente de unos 12 a 18 años que tienen una muy baja autoestima. El agresor usa la violencia como reflejo del temor interno que lleva. Quiere demostrar ser más fuerte de lo que en realidad es.
pero tiene mucha ira contenida y la canaliza con el más débil. Y el débil necesariamente tiene que tener una falla comunicacional con sus padres. A eso suman papás muy ocupados, que todo el día están en el trabajo, tienen poco diálogo con sus hijos, les interesa muy poco saber cómo les está yendo, y si es que el niño ha referido a alguna situación particular que le molestaba, el papá no dio la importancia que debía y minimizó la agresión. ¿Me han seguido? Sí. Sí. La pregunta es, a esta segunda respuesta, que le estoy marcando otra vez con amarillo, ¿qué nombre de categoría podría darle? Factores. Creo que sería causalidad o etiología del bullying. ¿Causas? ¿Les parece? Indicadores. Todavía no Etiología del indicadores. bullying. Después voy a explicar por qué eso. Me agrada más la palabra causas. Situaciones. Situaciones podría ser. ¿Qué les Etiología del parece? bullying. De una manera sugerida, causas. Causas, ¿sí? Está bien. ¿Ya? Ya, excelente. Tengo una pregunta. Por favor. Pero el poner un término no está relacionado más bien con la pregunta más que con la... Obviamente la respuesta tiene relación, pero porque van a haber diferentes respuestas, ¿no es cierto? Verdaderamente. Entonces, la pregunta, en el anterior caso, concepto. Bueno, el concepto está relacionado con qué se está preguntando. Sí. En este otro caso se está preguntando las causas, independientemente de que una persona responda a diferentes causas en relación a otras, ¿no? Sí, es decir, lo que debo entenderle es que posiblemente ya pude haber nombrado esta categoría si es que simplemente leía la pregunta, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿No es cierto? Bueno, ese también puede ser la lógica, ¿no? Es que inicialmente yo sepa de qué trata mi categoría y con eso yo pueda formular la pregunta adecuada y tenga con ello la respuesta que me habría dado esta unidad de análisis y las diferentes unidades de análisis que voy a consultar. ¿Se entiende eso? No sé si he respondido lo que me estaban consultando. Para mí está más claro. ¿Sí? Ya. Tengo ahorita, me ha sonado el timbre de que 40 minutos ya han pasado. Es posible que se corte nuestra charla. Háganme un gran favor. Quiero hacer pausa de aquí. Voy a volver a iniciar una nueva sesión para continuar la explicación. ¿Me permiten hacerlo así? Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Vale, gracias. Cierro la sesión entonces. ¿Nos va a pasar el nuevo enlace, no, doctor? Les paso ahorita mismo el nuevo enlace. Perfecto, gracias. ¿Ya? El problema es... Hecho en meeting. End meeting. Hecho en meeting. El problema es que va a empezar a grabar y va a tardar. No, podemos iniciar nomás, Ludwig. Se va grabando y continuamos con la ¿Y nueva continuamos? reunión. Sí. Ah, ya.